Aquí estamos con Alejandro Alonso, un placer que estés aquí con nosotros en Confesiones. Hacía ya un par de semanitas que no hablábamos tú y yo. Me Sí, alegro sí. mucho de verte, la verdad. Igualmente, Susana, un Me abrazo. alegro, me alegro de verte porque es que teníamos tantas cositas que preguntarte que era necesario que estuvieras Mm. aquí. Y hay mucha gente también y muchos amigos de Confesiones que también les encanta cómo puedes transmitir esas opiniones desde tu punto de vista. A ver, hay una cosa que me ha dejado un poco fuera de juego y lo tengo aquí apuntado para decirlo exactamente bien. A ver, qué te parece. La Unión Europea va a mandar a España, que a mí me parece genial, el próximo mes de octubre, con el motivo del segundo aniversario desgraciado de la Riada de Valencia, una comisión para que Sánchez cuente y explique y responda, mejor dicho, el estado de la riada, qué es lo que pasó, por qué pasó y qué se hizo mal. Esto lo impulsa el partido de Meloni. Me parece sorprendente que tengan que venir de fuera a hacer las preguntas de dentro que nos estamos haciendo hace 20.000 años. Quiere reunirse con Sánchez, lo que es el partido de Meloni, con 4 ministros y con Teresa Rivera. Esto lo acaba de publicar The Objective y me parece que es bastante importante. Y hay que decir que están esperando que el PP apoye esta iniciativa, cosa que todavía ni ha contestado. ¿A ti qué te parece? Que vengan los de fuera para cantarnos la caña de mala manera. Pues, ¿qué me parece? Que la Unión Europea son una manada de sinvergüenzas. Así Pero de estamos claro. hablando de Meloni, ¿eh? Sí, me da igual, me da igual. Ah, Porque ¿dónde estuvieron hace año y medio? Cuando aquí se estaba ahogando la gente. No vinieron. O no. sea, están para cuando les interesa. Me parece bien que le pidan explicaciones, no las van a tener, porque aquí ya estamos acostumbrados a Pedro Sánchez, que dice una cosa y hace lo contrario, o se sale por cualquier excusa, menos dar las explicaciones que toca, que eso es la tónica habitual de Pedro Sánchez, y después quieren pedirle a los ministros, ¿a qué ministros le van a pedir explicaciones? Teresa Rivera, que fue culpable de no hacer la presa, ni limpiar los barrancos, ni todos los ríos de la zona cuando habían proyectos para hacerlo. ¿A quién le van a pedir explicaciones? ¿Al señor Marlaska, Margarita Robles? ¿A quién? Porque es que ninguno estuvo a la altura. Y a los mismos que no estuvieron a la altura le van a pedir explicaciones, no las van a tener. Y a mí es una vergüenza que la Unión Europea, un año y medio después, venga a pedir explicaciones. No, señores. Al día siguiente tenían que haber pedido explicaciones de por qué no se desplegó el ejército, de por qué a los valencianos les dejaron ahogados, ¿vale? Y ahí no estuvieron cuando tenían que estar, porque y a mí ya me canso un poco también, ¿no? Del tema este que siempre toda la culpa es de Mazón, que Mazón es un incompetente, pero es que el otro es eso, con las Mm. palabras en mayúsculas, ¿vale? Bueno, lo de Porque él sí Mazón que ya lo lo hemos hizo, hablado. porque Sánchez sí que lo hizo a conciencia, Sí, ¿sabes? sí, Porque sí. dicen, no, es que debería ser la comunidad autónoma la que hubiera pedido la alarma, el estado de alarma. Perdonen, es que había más de 2 comunidades autónomas y la Constitución española lo dice. Cuando hay cualquier catástrofe y están afectadas más de 2 comunidades autónomas, el gobierno central tiene toda la responsabilidad de declarar el estado de alarma y no lo hizo. No, no, esto está claro. No, y además te voy a decir una cosa. ¿A qué vienen ahora cuando saben que les van a mentir absolutamente? Teresa Mm, Rivera, ¿qué vida está llevando? A la mínima de cambio se largó. Nunca ha dado explicaciones de nada, nunca se sabe nada. Ella se mm. ha quitado la mosca de encima y se acabó. Yo a mí me pregunto a quién, es verdad, a quién le van a preguntar. Pero mira, tenemos un vídeo que a mí me ha parecido interesante y te lo he guardado para ti, Ujú. de Aarón Rivero, que es de Jupol, pero que nos lo explica bien claro, a pesar de que ya lo sabemos, pero nos gusta escuchar tarde, pero nos gusta escuchar. Mirad lo que nos decía, o lo que decía. Las unidades de intervención, según me manifiestan ellos, tenían la capacidad de haberse movilizado en apenas 4 horas la inmensa mayoría de todas las unidades de España. Las de Valencia, lógicamente, mucho menos. Tuvimos la oportunidad de ver no hace tantos años como cuando tuvimos la desgracia del 1 de octubre en Cataluña, como de un día para otro prácticamente nos movilizaron a 10.000 policías para allá, sin saber cuánto íbamos a volver. Y entendemos que si se puede hacer
para una cosa se puede hacer para otra. Había miles de policías en España que... Había miles de policías dispuestos a venir a colaborar. Miles de policías dispuestos. Y, sin embargo, no se movilizaron. Si quiere, le puedo hacer un... Imagínate, Alejandro, imagínate, quiero decirte que, a ver, esto ya lo habíamos hablado 1000 veces en su momento, que cantidad de policías habían llamado a este programa, el programa de Albert, e incluso yo también he entrevistado gente pues que no podía vérsele la cara porque realmente se le jugaba su puesto de trabajo. Pero bueno, que ha pasado el tiempo y nos ha acabado de dar la razón. Es decir, no fueron porque alguien dijo no vayáis, ¿no? Alguien dijo no vayáis y los que querían venir y no vinieron no tuvieron lo que hay que tener para hacer lo que ellos juraron cuando cogieron el cargo. Porque hay que recordar que los militares, los policías, los guardias civiles, toda esta gente de seguridad, cuando juran el cargo a la Constitución española y a defender a los españoles. No juran el cargo a ningún partido político. No, y hubieron muchos que no vinieron por miedo a represalias, que yo no entiendo, porque al final tienen que dar de comer a su familia. Pero si hubieran estado aquí, porque yo conozco muchísimos guardias civiles que estuvieron aquí, incluso de paternidad, que tuvieron que salir al día siguiente con el barro en el cuello a salvar a gente. Sí, sí. Y no le pidieron explicaciones, ¿eh? Gente que vino a pesar de que les negaron el que vinieran y estuvieron aquí. Bueno, no hay, en el documental que hizo nuestro amigo José Luis Rancaño, aparece un portavoz de la Policía Nacional y estuvo aquí y se saltó las normas que le dijeron de que no viniera y vino aquí ese chaval. Sí, sí. Claro, es que todo depende un poco de la persona y muchos se la jugaron también, Alejandro. Sí, es decir, hay mucha gente que no se le puede decir el nombre, que venían vestidos y nos decían nosotros venimos de paisano, somos policías, venimos a ayudar, pero o nos quitamos el uniforme o se nos acabó de nuestro trabajo. Es que, oye, sí, mira, esto fue Susana, criminal. Sí, al final está claro que fue una orden de arriba, sí, posiblemente de Marlaska o de Margarita Robles, no sé de quién, ¿vale? Pero hubo una orden y eso se sabe al 100%. O sea, y no voy a admitir las excusas que le van a dar a los de la Unión Europea. No las voy a admitir. ¿Por qué? Porque el que esté aquí en Valencia sabe perfectamente, en Valencia Centro, en la Alameda, es cruzar el río en apenas 15 minutos. Está un cuartel de militar, que hay militares ahí. Comandancia está a 15 minutos en el centro de Valencia. Y nadie se acercó. Si nos vamos un poco más lejos, tenemos en Paterna, que estás a 20 minutos, hay un cuartel militar. Y si nos vamos un pelín más lejos, ¿vale? En la zona de Marines, que están todos el equipo militar, que son más de 12.000 militares en Valencia los que hay. ¿Estás diciendo que en 35 o 40 minutos que se tarda de Marines o de Vétera, nadie vino? En Vétera, que está la ONU, la OTAN, ¿nadie de la OTAN dio el aviso? La OTAN no, aquí el policía nos lo dice bien claro, es decir, para un sitio se despliegan un montón de policías y por el otro pues no se pudieron desplegar porque alguien dio la orden de que no se desplegaran. Claro que sí, pero si es que lo que estoy diciendo, entre los militares de aquí de españoles y los de la OTAN, solo en Valencia, menos de una hora, hay más de 20.000 militares. ¿Me está diciendo que no había ninguno? ¿Que solo mandaron 500 militares 6 días después? Y si no es porque le tiran un palo y que al final no le dio, ¿no manda más militares? Porque ¿cuándo hace exactamente el segundo aniversario? 29 de octubre. El 29 de octubre, imagínate, es que no podemos olvidar esa situación, que parece que fue ayer, han pasado 2 años, pero es que parece que fue ayer. Yo salgo a la calle y yo recuerdo todavía la calle llena de barro, el agua llega, yo me asomé en mi balcón y yo aún recuerdo el agua cómo estaba llevando. Que me acuerdo yo que esto fue sobre las 9:30 a las 10 cuando llegó y empecé con Albert a mandarle algunos vídeos ya en directo. ¿Sabes? O sea que
Me acuerdo perfectamente, y hace 2 años, y es algo que la gente no lo va a olvidar. De hecho, Hombre, por favor. yo conozco gente que ha cogido agorafobia, tienen miedo a salir a la calle después de entonces. Sí, 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 sí. No, gente muy mayor oye, que estaban encima de las mesas para que no, en fin, hay que recordarlo porque no hay que olvidar y van saliendo las cosas y nos van dando la razón, pero qué tarde, ¿verdad? Que no se hubiera Demasiado. podido hacer antes por una negligencia y por un decir, de aquí no se mueve nadie porque yo digo que no se mueva nadie y se acabó y déjate estar, que se mueran, que se ahoguen o que se asfixien. Y eso Sí, es una cruda realidad que es durísimo, Alejandro. sí, Esto porque después joder, es que hace años, un par de años antes, en el terremoto de Marruecos, al día siguiente estaban los militares españoles. Pues hombre, aquí porque tardaron 5 días. y estaba la Margarita Robles que con las botas hasta aquí arriba diciendo, no, es que hay que ir a ayudarles porque nosotros vamos a enviar todo lo que podamos y más. Hostia, ¿y aquí qué? Y aquí Aquí que vino nada. con un casquito que parecía no sé. En fin, Aquí nos abandonaron todos los políticos y ningún político estuvo a la absolutamente. altura. Unos por incompetentes y otros por malas personas. Absolutamente. Y hablando de abandono, después de la lucha que ha tenido el juez Peinado, que hoy hemos colgado unas imágenes de periodista digital, donde después de aguantar 2 horas o 3 horas a Begoña Gómez, el tío cogió y se fue en un autobús sin ninguna seguridad y sin nada. Fue a coger el autobús maravillosamente bien. Claro, aquí se están pidiendo medidas cautelares, de decir, oye, que después de 3 horas de tal, ahora esta se nos va a ir, va a coger el pasaporte y se nos va a ir, claro, retirada de pasaporte 0, prohibido salir de España, vete tú a saber si no se ha ido ya, tiene que comparecer cada 15 días, aparentemente debería, tampoco. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, una tomadura de pelo al juez Pues, Peinado, claro. a ver, tomadura de pelo, hay que tener en cuenta que es el último juicio que va a tener este juez. Ya. Entonces, él se quiere colgar la medalla de hacer algo que nadie ha hecho, pero tampoco se va a enmarronar mucho más. O sea, hay que decirlo. Bueno, pero ya la ha Las llevado medidas al banquillo, cautelares, que ya es más de sí, lo sí, que sí. te puedes imaginar. Por eso digo que él quiere llevarse la medalla, que ya ha hecho algo que los demás no han hecho, pero no va a hacer ya muchísimo más. Eh, las medidas cautelares las tendría que tener, pero es que las tenía que tener de hace tiempo. Sí, De hace tiempo. O sea, no ahora. Ya hace sí, meses que tenía que sí, tener sí. esas medidas cautelares. Incluso entrar a prisión también. Sí, claro. Y a Es que mí, cualquiera hazte de oír, nosotros, seguramente esas medidas cautelares ya las tendríamos como mínimo el pasaporte. seguro, seguro. Porque además es que hay que reconocer que es una persona que su marido es el presidente de España, tiene todas las facilidades y todos los contactos para poder salir del país cuando quiera. Que aunque le retires el pasaporte, se puede Tiene ir el del diplomático, país. claro, tiene lo de la valija diplomática y tal, ¿no? O Esa no. una, y hay que recordar que aunque no lo han dicho, pero sabemos también que ya tiene la doble nacionalidad. Sí, ya lo Entonces, comentamos. sí, le retiras el pasaporte español, pero tiene el dominicano. Sí, sí, sí. O Esto sea lo que, comentó Albert hace mucho tiempo y tuvimos una de críticas que nos callamos al suelo. pues Pero ya mira, la que no. tiene, ¿eh? Sí, de hecho yo esto lo comenté al ver. Tiene la doble nacionalidad, creo que pagó alrededor de $40.000, según la información que a mí me dan. Y todo fue porque un familiar de Abinader estuvo imputada en el juzgado de Llíria de aquí de Valencia por la venta de pasaportes ilegales a terroristas en el consulado de República Dominicana, aquí en Valencia. ¿Qué me Esto dices? no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Esto ha salido publicado en, Amplíamelo, amplíamelo. esto salió publicado en prensa de República Dominicana. La cónsul de República Dominicana en Valencia es familia íntima de Abinader, el presidente de República Dominicana. Sí, A cambio de que no se imputara y el juicio fuera adelante por esta venta de pasaportes ilegales en el consulado de República Dominicana en Valencia, se le otorgó el pasaporte a la señorita Begoña Gómez. Porque hay que recordar que Pedro Sánchez y Abinader son muy amigos desde muy hace amable. muchísimos años. Y también del fallecido padre de Begoña Gómez. Ya eran amigos. Ya eran amigos. Todo queda en Esto, casa.
Esto no es algo que esté contando yo, sino que ya ha salido en la prensa en República Dominicana. Sabíamos que tenía ya el pasaporte, la doble, pero cuando se empezó a contar, pues la gente decía, va, esto es una tontería, esto es una mentira, pero realmente ella ya está más que preparada. De hecho, ella ahora perfectamente podría irse si no se ha ido ya. Sí, perfectamente. No tiene ninguna restricción, o sea, no es como tú y como yo, que estaríamos seguramente, pues bueno, pues sin pasaporte, sin DNI y sin nada. O sea que así vamos. Yo no sé qué futuro puede haber con esta mujer, pero vamos. Pues un futuro bastante crudo, la verdad. Bueno, sí, crudo, pero que a lo mejor, como es un jurado popular, ahí está, te piden muchas. A ver, no cualquiera puede ir a hacerse de jurado popular, tienes que tener vivir cerca, tener unas condiciones, pero bueno, el dinerito y los sobornitos son muy bonitos. Exacto. Y si a mí me dan una pasta y soy muy poco honesta, pues perfectamente por una buena cantidad podemos decir que Begoña es fantástica, ¿no? Así es. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría ser. Hay una frase tuya que me ha gustado mucho, que es el sistema está creado, el sistema en general, el sistema está creado para los políticos, pero no para los ciudadanos, es decir, para los personajes de a pie. Porque si te paras a pensar, tienes toda la razón. Está dedicado ese sistema para beneficiarse siempre ellos y para joder a los demás, en definitiva, ¿no? Sí. Esa frase me gustó mucho porque te la oí en una entrevista. Sí, a ver, el sistema lo han creado ya los propios políticos para ellos mismos. De hecho, es algo que yo ya cuento en mi libro, el de Plebeyos Políticos, y si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Los políticos son los reyes de la Edad Media y nosotros seguimos siendo los plebeyos. Somos los que nos levantamos a las 6 de la mañana para levantar el país y ellos son los que viven de maravilla. Esa es la realidad. Nosotros somos esclavos de los políticos. Da igual quién sea, me da igual que sea los de izquierda, la derecha, el centro, para arriba, para abajo, es que me da igual. El sistema es el que está podrido y está hecho para ellos. Porque a mí, dime cuántos políticos de la primera línea saben lo que es crear una empresa y levantarla y dar de comer a familias. No, la mayoría se han criado ya en el propio partido, con lo cual no tienen ninguna noción empresarial ni emprendedora, si me apuras. Y me da igual el partido político, al final son todos. PSOE, PP, Vox, Compromís, Podemos, Sumar y Perico de los Palotes. Todos Sí, todos están así. acaban con la misma. En cuanto tienen un poquito que se ven ya las orejas, pues tienes toda la razón. Y lo más lamentable, Susana, es que no se ve ningún abismo de los grandes partidos para que se haga este cambio. Eso es lo más lamentable. Porque muchos dicen, Vox es la alternativa. Vox no es la alternativa. Vox va a ser una alternancia más. Hay un tercer partido político que ha llegado a la primera línea y va a ser una alternativa más. Y la prueba está, porque aquí en Valencia han gobernado con el PP y no ha cambiado nada. Ha seguido todo igual. Han seguido metiendo enchufados, han seguido agrandando el sistema público, han seguido todo lo mismo. Y la prueba también lo tienes en Extremadura, que han llegado ahora recientemente a un acuerdo con el gobierno del PP. Y Vox siempre estaba en contra de las televisiones públicas y el primer punto ha sido pactar el dirigir la televisión pública de Extremadura. Si tú estás en contra, vota para cerrarla, no para meter después a tus amigos. Porque si haces eso, me estás demostrando que eres una alternancia más. Eres un partido más que estás vendiendo humo, realmente. Pues sí, a la larga ya no sabemos con quién confiar, pero bueno, que cada uno tenga sus pensamientos y crea en lo que tiene que hacer. Quería hablarte de que Pablo Iglesias también me acabo de informar por un contacto que tengo muy directo, que los han visto, que tiene escolta, que va con coche oficial, aparte de la Santolaya, que tiene escolta, que ya lo hemos hablado en alguna vez. Y claro, si te paras a pensar, yo he hecho hoy una crítica bastante grande porque ves al juez Peinado
irse en autobús sin escolta, que en cualquier momento le pueden pegar un susto, que a lo mejor es él el que no quiere, a lo mejor es el que no quiere ningún tipo de escolta, pero hombre, que Pablo Iglesias tenga su escolta, que la Santolaya esta tenga su escolta, que no es nadie, ni es nada, ni hace nada, y que hay mujeres que nos están llamando maltratadas, que no pueden tener ni una seguridad de tener un policía porque no hay suficientes o no está calificado como alto riesgo, pues hombre, a mí me parece muy heavy, ¿no? Pues sí, Susana. Es más, cuando estuvo aquí en Benetúser la Santa Olaya, estos Sí, escoltas, 2 de ellos estuvieron en la puerta de mi casa. no me digas. Claro, porque como Esperando. saben que yo las critico, o sea, que la Ah, critico, que vale. estaba en contra, 2 de esos escoltas estuvieron en la puerta de mi casa. Y cuando yo me Ah, fui ese mismo día a la falla, porque justamente fue en la semana de antes de fallas, cuando estuvo aquí, cuando yo me fui a la falla, esas 2 personas me siguieron hasta mi falla y estuvieron en los bancos del parque de enfrente de la falla vigilando hasta que ella se fuera. fíjate. Se Eso lo pensaba hemos que a lo pagado mejor le ibas a todos con hacer nuestros impuestos. a la medio pelo esta cualquier cosa, desde Sí. luego. Pero Además, ¿qué no te tendrá diría, esta tía con Marlaska para que tenga y la mantenga esta guardia? Porque el otro día, ya lo comentamos también aquí, que Fran Simón, en el programa donde él va, estaba ella, hubo ese rifirrafe tan potente, tan mal educado, un trato tan desastroso, y la tía iba con con 2 guardaespaldas allí, que no, acabó llorando como una pepa, ¿me entiendes? Pero que los tiene ahí, que deben estar más amargados que vete tú a saber. Pero ¿quién es ella? Quiero decirte, ¿qué poder tiene o o no sé, vende muy bien el PSOE? Eso sí que es verdad. iba a Es decir una una rojilla cosa, bien pero me la voy. adiestrada, es una rojilla Iba, bien adiestrada. iba a soltar una burrada, pero me la voy a Sí, callar. yo también, porque me provoca, pero nos Sí, tenemos pero que a mí comportar, sí. me hizo gracia porque el otro día me saltó que ella no quería ser más que ningún extranjero, Sí, que ella tenía que tener los mismos privilegios que el resto. Espera, ¿lo estás diciendo tú que tienes escoltas para darte seguridad, mientras que el resto de los españoles y de esos extranjeros que hablas no lo tienen? ¿Me lo hablas tú que el gobierno de España, porque se lo paga Televisión Española y eso es parte del gobierno de España, te pone todos los días un coche privado para que te muevas por las ciudades? ¿Me estás diciendo tú a mí que tú quieres los mismos privilegios? Pues no te he visto todavía en el metro, coger el metro, ni hacer parada del autobús como ha hecho el juez. No la he visto, ¿eh? no, ella Lo que dice pasa que que es como se suele pasar siempre con el comunismo, ¿no? Que sí, hacen algo, están en contra de la gente que mueve y que pero lo genera, hacen. pero ellos después viven como ellos. Sí, sí, el Rogerio Haz, Patrio que haz lo dice que yo uno, diga, pero no lo que yo haga. Eso es el efectivamente. comunismo. Ese es ella y el comunismo pues eso, es los rojillos que van de guays. Zapatero mañana esto lo vamos a emitir ya directamente, pues por eso decimos mañana. Zapatero mañana, el expresidente citado a las 9 de la mañana, se supone que entrará por la puerta trasera, porque lógicamente no se le puede ver, en fin, estos shows yanquis que hacen todos, declara y bueno, de hecho, el abogado le había pedido que se retrasara esa declaración porque no estaban preparados, porque tenía que buscar documentación y el juez le ha dicho que la documentación ya la tienen clara, que aquí ya no se retrasa más, que esto es lo que hay y que están pillados, vamos, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿cómo lo ves tú a Zapatero? Que están A ver, ¿qué echando diagnóstico me das? están Lo echando bombas enviamos a de la humo. ONU, lo enviamos a la ONU. Están echando bombas de humo, Susana. ¿Tú te crees ¿Sí? que esto de las joyas es casualidad que se hayan encontrado? ¿Sí? ¿Tú crees? Eso lo dejaron adrede porque sabían que iban a ir. ¿Por qué? Porque un juicio por imputarlo, por no haber declarado esas joyas, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido para que le caiga una condena menor, pequeñita, ¿vale? Y una vez esté condenado, Estados Unidos va a tener más difícil todavía el pedir la extradición. Ya. El pollo Porque el resto de Carvajal, las causas, mm, obviamente, son causas mucho más fuertes, mucho más difíciles de seguir
y el caso se va a alargar mucho. Estados Unidos no va a tardar tanto en pedir la extradición. Y una de las formas de adelantar todo esto es que le caiga ya una sentencia lo antes posible. Por eso hay que encontrar las joyas. ¿Tú te crees que van a tener joyas por 1,5 millones en una caja fuerte, en unas oficinas? Si tienes su casa. Normal, las joyas las tienes en tu casa, ¿no? Porque no han ido a su casa. Pero A ver cuántas tiene. el Pollo Carvajal ha dicho que ya lo dijimos hace tiempo, pero ahora la última declaración dice que va a cantar sobre Zapatero, es decir, que va a decir cositas, Sí, pero porque es en oye, a agosto, ver, creo, vamos a cuando ver, tiene. es un tío que le van si le hacen una cadena perpetua o se le hacen 100 años y le quitan 25 por hablar de Zapatero, oye, es un chico malo, lo puede hacer perfectamente, Sí, ¿no? Y ¿no? lo va a hacer. Y el Pollo Carvajal va a cantar. Y nunca mejor dicho. Sí, Pero eso va a ser ahora en agosto. Igual que Alex Saab también va a cantar. ya. También Lo que en pasa es que agosto, que tiene la declaración. claro, lo único que quieren es ya poderlo juzgar, por decirlo de alguna manera, para que no sea más grave la situación que le pueda venir después. ¿Más o menos Sí, porque en entendido esto? Estados Unidos, aquí igual algún juez o la fiscalía, pues tener un poco más de miramiento, ¿no? Le tendrán un poco más de pena o más intereses de que no sean condenas muy grandes hacia él, más que nada porque también hay muchos que le van a deber favores y le deberán favores. Entonces es diferente, pero en Estados Unidos Zapatero no tiene nada que hacer y más si está Donald Trump, pues menos todavía, después de cómo Zapatero no se Con quiso Maduro. saludar a la bandera norteamericana cuando estuvieron aquí. Eso los americanos no lo perdonan. Los americanos sí que tienen una cosa que los españoles no tenemos, y es que sus banderas y su patria Mm, nadie la toca. Igual que ya. los mexicanos. A mí el otro día, que ahora que es el Mundial de Fútbol, vi el primer partido, el de México, y cuando iban cantando en todo el campo, cantaban El himno. no, el himno no. Ah, La canción esta de No llores, de los mexicanos. Ay, ah, ay, sí. ay, ay, ay. Ah, sí, 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 Canta y sí. no llores. Lo cantaban Sí, en el sí. equipo rival. Eso lo cantamos aquí y está toda la policía fuera en el campo según salen los aficionados a detenerles. Sí, 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 sí. Allí no. Bueno, es otra mentalidad que tienen. Sí, Por sí. eso te digo que lo de las joyas de Zapatero es claramente un señuelo para juzgarlo, porque además lo han hecho una causa aparte de la otra. No la juntan, no las han Ya. juntado. Es una causa distinta, por lo tanto es una O causa sea, ¿tú crees que diferente, es va a una ir mucho más estrategia? rápido O y sea, la es una sentencia va a ser estrategia. antes. ¿El qué? Que es una estrategia lo que tú dices. Sí, 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 sí. Saben que las otras causas igual tardarán meses y posiblemente durante ese tiempo Estados Unidos pida antes la extradición, porque de hecho es que Pollo Carvajal le falta 1 mes y medio para cantar. Claro. Sí, sí, sí. Entonces es una forma de adelantarlo para que le caiga una condena y así que sea más difícil todavía para Estados Unidos que se le pueda hacer Poderlo. esa extradición. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa mañana, si se soluciona, porque parece que estás esperando los días para que pase algo y cuando llega el día nunca pasa nada. Es decir, o se anula, o te dicen que se alarga, o para el jueves que viene, y la verdad es que ellos van viviendo y nosotros estamos aquí esperando que de alguna manera los puedan castigar. El otro día estuve viendo al rey. Sí, estaba haciendo como uno de esos discursos magníficos y maravillosos, hablando de lo que, del olvido del pasado, más el presente, más el futuro, como una mezcla. Y yo no acabé de entender y digo, esto se lo tengo que preguntar a Alejandro porque me va a hacer un diagnóstico, decir, a ver, ¿le ha querido cantar la caña a Pedro Sánchez o no? ¿O es una invención mía? Cuando un barco se hunde, ¿qué es lo primero que salta? Hombre, si hay ratillas, las ratillas. Pues eso ha hecho el rey, saltar como una rata. Cuando ve que el barco del gobierno de Pedro Sánchez se está hundiendo, que él ha sido partícipe de que esté Pedro Sánchez en el gobierno, ahora empieza a saltar. Ahora, después de 7 años, estás diciendo que lo de la memoria histórica no está bien hecho, que no hay que olvidar del pasado. Ahora que te estás dando cuenta de que todo lo que le está pasando a Sánchez y a Zapatero también te va a salpicar. Ahora quieres subir del barco. Igual que ha hecho María Jesús Montero, igual que ha hecho Pilar Alegría, igual que han hecho todos. Pues el rey está haciendo lo mismo, saltar del barco como una rata.
Yo es que en ese discurso tampoco entendí mucho, o sea, lo vi un discurso como 50.000, no sé el mensaje, no entendí bien el Sí, mensaje que los quiso mensajes transmitir. subliminares que suele hacer el rey últimamente, Sí, de manteniendo su línea, obviamente, sí, pero distanciándose del gobierno, distanciándose de las políticas de este gobierno, distanciándose totalmente de Pedro Sánchez, cuando durante todo este tiempo él ha estado apoyando a este gobierno. eso está claro, eso está claro. Entonces, uno más que está intentando salir del barco. ¿Qué te pareció la visita del Papa y sobre todo el comportamiento que tuvo Pedro Sánchez en la primera visita, o sea, el primer día que estuvo aquí el Papa? Pues alegría, abrazos, etcétera, etcétera, protocolo máximo. Al día siguiente se va al Primavera Sound con su Falcon de coña, a bailotear, a pasárselo de coña, a hacerse el joven, el que transmite alegría y acercamiento juvenil. Y luego a la hora de la Sagrada Familia, como era máximo respeto y bueno, que aquello fue muy espectacular, no es porque sea mi ciudad, Sí, pero sí, la sí, verdad es lo que fue, fue lo fue. absolutamente espectacular. Te los ves a ellos allí, que son ateos 100% y que no han ido ni a un funeral ni a un nada, y ahí sí que está, porque claro, esto vende mucho más que un funeral, Alejandro. Quieren ser los protagonistas. Claro, o sea, Quieren ser él, los protagonistas. Lo que pasa es que justamente estaban siendo protagonistas de una persona que tampoco debería ser protagonista, como el el Papa. Papa, ¿no? Ya, 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 ya. Porque a mí me hace gracia los discursos que ha venido a hacer a España Sí, en contra de la inmigración, que hay que acoger a todos los inmigrantes, etc., etc., hay que abrirle las puertas, abrirle los brazos, acogerlos con cariño, amor y todo lo que venga, ¿no? Pues porque usted no hace eso lo mismo en el Vaticano, porque usted como jefe del Estado del Vaticano, si una persona entra ilegalmente al Vaticano, le caen 4 años de cárcel. Y si entran en grupo, 8 años de cárcel. Porque usted no permite que entren inmigrantes ilegales al Vaticano. Y en cambio quiere que entren en este país los inmigrantes ilegales. Usted es un sinvergüenza y es un cara dura. si te oye Dios, te puede castigar. Ya, pero es que él no es Dios. Esa es la diferencia. En eso tienes toda la razón. La verdad es que ese discurso yo pensé exactamente lo mismo y digo yo, está vendiendo el discurso de la inmigración como algo paternal y luego realmente cuando llegas al Vaticano vigila que ahí no entra ni Cristo, aunque te estés medio muriendo. Mm. Entonces, ¿qué contradicción de vida es esa, no? Sí, sí. Es totalmente una hipocresía, pero totalmente. Es hipocresía total lo que estaban haciendo. Sí, sí. Luego también hubo una crítica, bueno, a ver, no crítica, yo es que no soy o sea, tengo pensamiento de fe, pero no soy católica practicante, por lo tanto no sé el comportamiento, pero si tú te acercas a un altar, Ujú. normalmente te sueles santiguar. El rey no lo hizo esta vez, hizo un gesto que está muy de moda ahora, acercárselo al pecho como diciendo unión, 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 cariño y paz y amor, ¿me entiendes? Pero ahí ni un santiguarse ni nada. Hay gente que ha dicho que esto es normal, que una vez que llegas a lo que es la parte, digamos, central, pues que no hace falta santiguarte. Yo creía que sí, No lo sé. Ahí sí que no lo sé, Susana, porque yo soy católico, pero no soy practicante. claro. Es más, Lo en la vamos a dejar aquí en una iglesia en pregunta. sí, en la iglesia en sí, pues no es algo que yo crea mucho. Creo en Dios, pero Ya. no creo en la iglesia, en el estamento eclesiástico que hay, ¿vale? Porque me parece desde hace años que perdió todo su sentido. Y no te puedo decir, ¿no? Esa parte protocolaria porque no la desconozco, sinceramente. Pero después, sobre el estado de que estuvo aquí el Papa, cuando fue al Congreso de los Diputados, pues me pareció, vamos, que demostró claramente ahí que estos Estaba políticos que tenemos manipulado. en este país no es que esté manipulado, es que les importamos un carajo a los ciudadanos, les importamos, hablando claro, una mierda. Porque hace poco está la guerra, que a ver si termina ya, de Irán, ¿no? Que Sí, critican las teocracias, pero en sí. cambio invitas al Palacio del Congreso de los Diputados que a una persona que es el jefe mayor del Vaticano, que es una teocracia. Si estás en contra de la teocracia, porque invitas a una persona
que es de ese estilo de políticas. Claro. Sí, sí. ¿No? Son si es lo la criticas, contradicción críticalo que tiene. todo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, se ríen en nuestra cara y nosotros pues lo que tenemos que hacer es seguir viviendo porque tienes que trabajar, tienes que ganar tu dinerito, tienes que mantenerte y tienes que vivir. Y cuando ves todas estas pijadas, esto es como Yolanda Díaz, me vas a perdonar. Es decir, a ver, si tú vas a un sitio público, no te lleves a tu hija y dentro de poco llevar a su hija, al perro, al vecino, al amigo que se encontró en la calle. ¿Esto qué es? Porque imagínate que todos Sí, los sí. políticos hicieran exactamente lo mismo, se llevaran a los niños, ¿Quién te ¿eh? dice que no lo Y hacen? aquello pues tendrían que hacer una guardería particular para aguantarlo. Hombre, pero Sí, un poco de pero es que no respeto, porque tienen lo pagas vergüenza. tú. Pero Susana, es que no tienen vergüenza ni la conocen. Porque de hecho, tú has hablado de la ley de Holanda, pero hemos hablado antes de cuando Sánchez, estando aquí el Papa, se fue al festival con el Falcon. Y hizo que ese viaje fuera un viaje oficial media hora antes de despegar el Falcon, porque si no, no podía ir con el Falcon. Todo eso lo Claro. pagamos nosotros. Sí, sí, no, y luego lo que había allí, no sé cuánta seguridad tenían, o sea, un traslado, una pasta, un de esto, pues para eso, para a dar la sensación que es un tío que se acerca a la gente joven, que es jovial, que es modernillo, que fue entrevistado por dos chicas que no tenían ni idea, pero él De se las que estaban puso, con Bad Bunny. bueno, oye, perdona, Lo que digo porque justamente coincidió. no, pero que Bolaños estaba, mientras estaba el otro Sí. en el Primavera Sound, Mm. Bolaños estaba Se fue al básicamente concierto de con Bad Bad Bunny. Bunny, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y dijo, ahora solamente me falta aprender las letras. Y bueno, claro, el Twitter ya ahí explotó y dijo, si solamente fueran las letras, hijo, ya sería... Pero vamos, que es que tenemos un clan de gobierno que aquí no los echa nadie, nadie, No, y nadie. además, y cada vez se cortan menos. Sí, les importa Cada un vez se pito. cortan. Cada Pedro vez se cortan Sánchez menos. les importamos un pito, la verdad es Mm. que sí. Alejandro Alonso, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos hecho un repasito fino de todos los que nos caen tan bien, porque bueno, yo creo que se lo merecen. Y además, Alejandro Alonso, ya saben ustedes que es empresario, también es escritor. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Está en Amazon Prime, lo pueden encontrar. Y si no, nos pueden escribir y yo encantadamente se lo mando firmado. Sí, y explica cómo se llama. Plebeyos políticos. Es Los, más, en el libro hace 1 año y medio que salió a la sí. venta, después de haberlo censurado 8 veces por Amazon, porque no querían que Oh. saliera. Mm. Y muchas de las cosas que ahora están saliendo de Zapatero y todo esto que está contando Aldama, algunas cosas ya hay algunas pinceladas en ese libro. O sea, ya habías hablado de este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Ya estaba. Ya sé. Bueno, pues Eso es lo preocupante, Susana, que al final, mira si ya pasan rápido los el años. tiempo y seguimos igual y estos caraduras siguen en la suya. Mientras que a España nos están embargando todos los patrimonios, Sí, 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 como sí, los sí. institutos Cervantes que los están embargando, nosotros les regalamos el dinero a los políticos y a sus amigos del extranjero. Y la gente joven no puede tener piso y la gente joven tiene que pagar los autónomos más el alquiler y están hundidos. La verdad es que no, o sea, tienes que ganar muchísimo, muchísimo dinero para como mínimo mantenerte decentemente. Y contra más dinero ganas, pues es que es terrible. O sea, tenemos que ser pobres. Pero, ¿sabes lo que hace falta? Hacer un giro radical al sistema político que tenemos. Eso Eso es lo está que hace claro. falta. Es Darle una vuelta a todo. un cambio, un Apagar los cambio. fusibles, bajar los fusibles y resetear el sistema para empezar de cero. Eso es lo que hace falta. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo te voy a dejar porque me voy a ir a mis seguros, señores. No se pierdan, porque este hombre que lo ven aquí, claro, es un cabeza pensante, ¿eh? Y cuando pasó la desgracia de la Dana, claro, él tenía que salir a flote, además de que tenía su trabajo, pero pensó en los demás, porque es la ventaja que tiene Alejandro. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Y pensó, digo, ¿qué podemos hacer cuando nos encontremos, ojalá que no, en otra ocasión como esta y no tengamos el seguro del piso aclarado, ni tengamos dónde lo tenemos, si hemos pagado la póliza, si no la hemos pagado? Y este buen hombre montó una app por teléfono, que es tan sencillo, por teléfono, donde ustedes clican, se apuntan
y apuntan todos sus seguros para que esa app les recuerde. Hay que pagar esto, te tienes lo otro, te lo tienen todo controlado. Y tienes un éxito increíble. Sé que eres muy humilde, pero ¿en cuántos países estás? Pues ahora estamos trabajando en España, toda LATAM, o sea, toda Latinoamérica menos Brasil por el tema de idioma, pero también pronto saldrá allí, Canadá y Estados Unidos. Pues imagínense. ¿Y ustedes quieren verlo? Pues nada, nos despedimos de Alejandro Alonso y verán lo fácil que es y sobre todo que si se tienen que apuntar, se apunten. Un beso muy fuerte, Alejandro. Muchas Un abrazo, gracias. Susana. Gracias. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo.